Ni a Silvia Ichaurrondo, ni a Jesús Cintora, ni a Javier Ruiz les importa ni la verdad, ni los españoles, ni tampoco Televisión Española. Solo llenarse los bolsillos a manos llenas. Porque se ve que cobrar 160.000 euros anuales no es suficiente. Usted sigue al dedillo las instrucciones que le llegan de Moncloa, porque quien manda en Telepedro no es usted, es la sala de máquinas del Palacio de la Moncloa. Cuando la televisión pública repite día tras día que un partido y sus simpatizantes no merecen respeto, se les insulta, se les demoniza, cuando se alimenta el odio siempre hay quien se siente legitimado para pasar a la violencia física. Mire, solo en el último mes, 7 agresiones a militantes de Vox con especial gravedad, la de Sabadell. 7. Odio es deshumanizar a los inmigrantes y a los menores que llegan a nuestro país en estado de necesidad. Buenos días, señor Mariscal. Me pregunta usted que cómo valoro la gestión económica de Radio Televisión Española. Pues mire, yo la valoro bien y francamente mejor que la que he podido ver en las cuentas de su partido en 2024. Señor López, los españoles saben que ustedes están utilizando el presupuesto público de Radio Televisión Española para enriquecerse. Ni a Silvia Ichaurrondo, ni a Jesús Cintora, ni a Javier Ruiz les importa ni la verdad, ni los españoles, ni tampoco Televisión Española. Solo llenarse los bolsillos a manos llenas. Y lo ha explicado y lo ha demostrado Silvia Ichaurrondo la semana pasada, denunciando a Radio Televisión Española, porque se ve que cobrar 160.000 euros anuales no es suficiente. ¿Usted ha hablado con Silvia Ichaurrondo? ¿La sigue apoyando? ¿Le ha animado usted a denunciar a la televisión pública? Estaría bien que nos respondiese. Y también queremos que nos responda a otros ejemplos de mala gestión. Usted se le antojó que la revuelta comenzase unos minutos antes que El Hormiguero. Y haciendo esto, lo que consiguió es que no se emitiese el sorteo de la Lotería Nacional. Y ahora, Radio Televisión Española tiene que pagar una multa de más de 1 millón de euros por incumplimiento de contrato. 1 millón y pico de euros que no va a pagar usted, lo van a tener que pagar todos los españoles. Igual que los 11 millones de euros que nos va a costar a todos los españoles la 2 en catalán. Una concesión del PSOE a Junts. Y ahora Junts ha roto con el PSOE, pero aún así los españoles tendremos que seguir pagando los 11 millones de euros anuales que va a costar esta concesión, porque el timo ya está hecho. Cuando Vox llegue a Radio Televisión Española, vamos a poner fin al mercado persa que han montado ustedes en la cadena pública. Un mercado persa donde todos ganan, menos los españoles. Y le digo más, usted no se va a ir de rositas, porque como encontremos alguna irregularidad, se lo tendrá que explicar a un juez. Señor López, Radio Televisión Española se ha convertido con usted al frente en un órgano de propaganda del gobierno, en Telepedro. Usted sigue al dedillo las instrucciones que le llegan de Moncloa para que la propaganda sea permanente con críticas al PP mientras tapan la corrupción y la parálisis que rodea al gobierno. Por ello le pregunto, ¿se dirige Radio Televisión Española desde Prado del Rey o desde Ferraz? ¿Quién dirige realmente RTV, usted o el gobierno? ¿López o Sánchez? Los dos. López Sánchez, que es como yo me llamo. Entonces, mi segundo apellido es Sánchez, entonces lo dirigen los dos, López Sánchez. Vamos a ver lo que dicen sus propios programas de sí mismos en un campo que le va a gustar, en la red social X. Mire, me he fijado en los 100 últimos tweets de diferentes programas de Radio Televisión Española, programas de productora. Y aunque no le sorprenderá, tienen más sesgo ideológico que una encuesta de Tezanos. Mire, si nos fijamos en Mañaneros, de los últimos 100 tweets, 61 hablan de política. Pues bien, de esos 61, 50 son críticas al PP y a las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Recogen entrevistas a la portavoz del PSOE en Madrid, a la portavoz del PSOE en Andalucía, a la vicepresidenta del Gobierno María Jesús Montero, a la ministra de Sanidad Mónica García, a la delegada del Gobierno en Valencia y candidata del PSOE a la alcaldía de Valencia, Pilar Bernabé, a la portavoz de Adelante Andalucía, a la portavoz de Por Andalucía y a Sara Santaolalla. Luego hay directamente un retweet al PSOE anunciando la entrevista de María Jesús Montero. Y oiga, en Radio Televisión Española, de 61 tweets, al Gobierno de España se refiere un tuit. Y es para decir lo bien que va la economía. ¿Sabe cuántos tweets críticos referidos a la corrupción del Gobierno hay en esos 100 tweets? ¿A que lo adivina? Ninguno. Pero mire, por ser justos, por si tuvieron una mala semana en Mañaneros, vamos a fijarnos en malas lenguas. De 100 tweets, 62 hablan de política. 35 son para criticar al PP,
4, es verdad, son para criticar a socialistas, pero a Paje y a Felipe González. Por cierto, están de tertulianos Pablo Iglesias y directamente el portavoz de Más Madrid. Y 3 se refieren al gobierno de España, pero son declaraciones de Pedro Sánchez cortejando a Junts y criticando al PP. ¿Y a que adivina cuántos tuits son críticos con el gobierno o hablan de la corrupción del gobierno? De nuevo, ninguno. 0. Señor López, cuando hace un año el gobierno hizo un decretazo para saltar Radio Televisión Española, pensábamos que usted iba a tener más poder que nunca, pero nos equivocamos, como en la canción de Zetangana. Usted tiene menos poder que nunca, porque quien manda en Telepedro no es usted, es la sala de máquinas del Palacio de la Moncloa. Que lo que está ocurriendo en Radio Televisión Española no es ni casual ni inocente, es una clara operación política perfectamente dirigida de la que usted es uno de los principales ejecutores, señor López. Se está utilizando la televisión pública para normalizar la criminalización de un partido legal, de sus más de 3 millones de votantes, y todo ello financiado con el dinero de todos los españoles. Y con dinero público no se puede pagar el linchamiento mediático. Cuando la televisión pública repite día tras día que un partido y sus simpatizantes no merecen respeto, se les insulta, se les demoniza, se miente sobre ellos y se les trata como enemigos públicos, el mensaje, señor López, acaba extendiéndose fuera del plato. Y usted lo sabe. En tiempo récord, fíjese, hasta 5 colaboradores de Canal Red, en medio de ultraizquierda radical, han desembarcado en las tertulias de Radio Televisión Española como si fuera su cortijo. Y frente a todos ellos, Pablo Iglesias, convertido en un comisario ideológico de la cadena pública, el mismo que ha llamado a reventar a la derecha, el mismo que celebraba ataques a la policía y el mismo que ahora exige que esa misma policía, desde la Radio Televisión Pública, reprima manifestaciones legítimas cuando no son de los suyos. Un demócrata, oiga. Eso es lo que él llamó jarabe democrático, pero hoy es simplemente propaganda tóxica pagada con dinero público. Y no es casualidad, es una operación política y usted lo sabe. Él mismo afirmó que esta presencia de sus correligionarios era fruto de una negociación política y bien, nosotros si hay negociación política queremos saber quiénes son los responsables. Y no necesito dar nombres porque no hace falta, los ven cada día millones de españoles, pero sí le diré que esto, desde los medios públicos, cuando se alimenta el odio, siempre hay quien se siente legitimado para pasar a la violencia física. Mire, solo en el último mes, 7 agresiones a militantes de Vox con especial gravedad, la de Sabadell. 7. Señor López, ¿de verdad cree que esto no tiene relación con el clima que ustedes alimentan? Esa hostilidad que se cocina a diario en las tertulias de Radio Televisión es absolutamente intolerable. Así que le pregunto y espero que me dé una respuesta. ¿Por qué permite la televisión española tertulianos como Pablo Iglesias o Sara Santaolalla, que acaba de ser denunciada por la policía, no por Vox, por la policía, para blanquear y azuzar la violencia desde la televisión pública? ¿Sabe la dirección de Radio Televisión Española que el artículo 510 del Código Penal castiga la incitación pública al odio y a la violencia contra un colectivo? ¿Por qué se permite que con dinero público se insulte y se señale y se deshumanice a millones de españoles sin réplica ni equilibrio alguno en la televisión de todos? Mire, hoy le exigimos algo básico, elemental, casi es vergonzoso por tener que pedirlo, que Radio Televisión Pública deje de ser una maquinaria de propaganda sectaria, que se respete la ley, el libro de estilo que ustedes tienen y la neutralidad que exige un servicio público. Y si no, acabaremos pidiendo también responsabilidades. Lo que usted ha expresado, mire, señora Mejía, son consideraciones de carácter estrictamente personal y creo que usted está confundiendo básicamente los delitos de odio con lo que es simplemente la libertad de expresión. Que yo sepa, el artículo 510 del Código Penal establece la protección de determinados grupos en los que hasta ahora, que yo sepa, como le digo, no se encuentra el grupo de su señoría. Odio es deshumanizar a los inmigrantes y a los menores que llegan a nuestro país en estado de necesidad. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.